Continuamos, ¿sí? En Masechet Pesachim estamos en la hoja 17 en la carilla A. Tercer renglón de arriba hacia abajo, anteúltima palabra, Gufa. Vamos a analizar un pasaje que había nombrado el Talmud, que lo vimos en la última clase. Gufa. Nosotros habíamos nombrado de que el profeta Haggai había puesto a prueba a los Kohanim, a los sacerdotes, a ver si estaban experimentados y familiarizados con las leyes de pureza e impureza. Rav dijo que los Kohanim se habían confundido y no contestaron correctamente. Shmuel por su parte dijo, no se confundieron, contestaron correctamente. Rav dijo que se confundieron los sacerdotes. De acuerdo al planteo, él les había cuestionado si derivado número 4 de impureza existe en lo que son las ofrendas. Habíamos hablado de la carne del reptil, que era generadora de impureza, que tocó al pan, el pan tocó al guiso, el guiso tocó al vino y el vino tocó al aceite. La pregunta era si el aceite o otro alimento, así dice el versículo, el aceite o otro alimento, si este se había impurificado o no. Ellos contestaron que no, y esto era incorrecto, porque sí hay derivado 4 de impureza. Así estudió Rab. De Ambruleta le contestaron que estaba puro, por eso fue una respuesta confusa. Shemuel dijo, no se confundieron. Hamishiva Kodesh Ba'aminayu. El planteo fue si existía derivado 5, no derivado 4, derivado 5. Veamrule Tahor, y le contestaron que sí, que estaba puro. ¿Cómo es que de acuerdo a Shemuel la pregunta era derivado número 5? ¿Cómo se llegó al número 5? Dice el Talmud, Bishlama le Rab. Está bien de acuerdo a Rab que decimos que la pregunta fue sobre el derivado número 4. Ahí lo dicté, ¿verdad? Esto es lo que nosotros encontramos, 4 productos que fueron detallados que se impurificaron. Lehem, unzir, beyain, beshemen. El pan, el guiso, el vino y el aceite. El alishmuel, hamisham menale. Pero de acuerdo a Shemuel, ¿cómo se llegó a un quinto artículo para que haya un derivado número 5? Contesta el Talmud, Miketiv benagá kenafo. ¿Acaso el versículo dice, y tocó su punta, tocó el extremo de la carne del reptil? El versículo no dice así. Benagá biknafo, tocó con la punta. ¿A qué se refiere tocó con la punta? Lo que había tenido contacto con la punta. Es decir, la carne del reptil tuvo contacto con otro artículo y con la punta de ese artículo se tocó el pan. Entonces tenemos el reptil que era generador de impureza, que nagá, biknafo, que tocó con la punta de lo que había sido impurificado por el reptil, que ese entonces era derivado número 1, esa punta del artículo tocó el pan. Entonces el pan sería el número 2, el guiso número 3, el vino número 4 y el aceite el número 5. Perdón, el aceite número 4, ¿sí? Perdón, el aceite número 5, perfecto. Entonces la pregunta fue sobre un derivado número 5, si este también se impurificaría. Por eso, de acuerdo a Shemuel, contestaron correctamente de que es puro, ya que no existe derivado número 5, ni siquiera dentro de las ofrendas. Tashema, el Talmud sigue analizando a ver quién tiene razón en la interpretación de estos versículos, si Rab o Shemuel. El versículo sigue diciendo, les dijo Haggai, y si en vez de que sea un reptil el que tuvo contacto con el pan, fue un temenefesh, fue una persona que había tocado a un muerto. Entonces, el muerto es, dijimos, generador de generadores de impureza, el nivel máximo. El que lo tocó se llama generador de impureza, lo que lo colocaría
en el mismo nivel que la carne de reptil, ambos como generadores de impureza, y les preguntó, ¿Haitma? Y en ese caso, ¿cómo sería la ley? ¿Se impurificaría o no se impurificaría? Aparentemente, les cuestionó exactamente lo mismo, cambiándole nada más el generador de impureza. Si el generador era un reptil muerto o si era una persona que había tocado a un muerto. Contestaron los Kohanim y dijeron, sí, se impurifica. Ese último, el número 4, el nivel número 4, que sería el aceite, siguiendo el ejemplo, se impurificaría. Entonces dice el Talmud, está bien de acuerdo a Shemuel. Si aquí no se confundieron y contestaron correctamente, allí tampoco se confundieron. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a Shemuel, nosotros vamos a interpretar que ellos contestaron correctamente. Shemuel estaba explicando entonces perfectamente. ¿Por qué? ¿Cómo nos dice Shemuel que fueron estas dos preguntas que le hicieron? En el primer caso era el sheretz, la carne del reptil. Pero la carne del reptil, dijimos, había tocado a otro artículo y ese otro artículo fue el que tocó al pan. Entonces el pan ya era derivado 2, luego el guiso 3, el vino 4 y el aceite 5. Así fue que funcionó. En cambio ahora nosotros lo que corrimos de lugar, la pregunta fue, en vez del reptil que tocó a ese artículo y eso tocó al pan, directamente el tamemet, quien había tocado al muerto, él tocó el pan. Y así llegó la secuencia. Entonces sería que le preguntó por el nivel 4 de impureza. Y por eso contestaron correctamente que sí se impurifica. Entonces, de acuerdo a Shemuel, vemos que ellos eran conocedores de las leyes. Así como contestaron correctamente en esa segunda pregunta, también en la primera pregunta contestaron correctamente cuando ellos dijeron que no se impurifica, porque era nivel 5. En cambio, de acuerdo a Rab, ¿por qué? De acuerdo a Rab, en la primera pregunta, que de acuerdo a su interpretación, no había otro artículo de por medio. Era directamente la carne del reptil que tocó al pan, el guiso, el aceite y el vino. El vino y el aceite. Y dijeron ahí, no se impurifica. Y ahora cuando les preguntó lo mismo, exactamente lo mismo, solo que cambió al generador, contestaron que sí se impurifica. ¿Sabían o no sabían que existe cuarto nivel de impureza en las ofrendas? Eso es un inconveniente para la postura de Rab. Ellos sí tenían conocimiento sobre la impureza de los muertos. En lo que respecta a los muertos, tenían bien claros los conceptos, porque los muertos eran algo con lo que se encontraban allí mucho también en el exilio, y eso lo mantuvieron fresco, y sabían que era una impureza fuerte y poderosa, y que impurificaba también hasta el cuarto nivel. En cambio, al tratarse de una impureza de un reptil, que es una impureza más liviana, un generador de impureza más liviano, ahí no tenían tanto conocimiento y pensaron que no podía generar un cuarto derivado de impureza. Y ahí es donde estuvo el error de ellos. No porque desconocían el concepto de cuarto nivel de impureza, sino porque pensaban que la impureza generada por un reptil no tiene tanto poder de contagio. Rabiná dio otra interpretación para esto. Él dijo, no señor, ellos no marcaban diferencia entre generador de impureza por el muerto a generador de impureza por el reptil. No señor, ellos todo el tiempo consideraban que no existe derivado número 4 de impureza. Y por eso cuando les preguntó en la primera vez con la carne del reptil, contestaron incorrectamente y dijeron que no se impurifica. ¿Por qué en este segundo caso ellos contestaron correctamente y dijeron que se impurifica? Porque ellos ahí entendieron que le estaba preguntando por nivel 3. Cuando dijo que tocó el tememet, no se refiere a que tocó
alguien aún muerto y ese alguien tocó luego la carne. No, el pan había tocado directamente al muerto. El pan tuvo contacto con el muerto y el pan después es el que tuvo contacto con el guiso con el vino y el vino con el aceite. Entonces, ahí, como ya dijimos, el muerto es generador de generadores de impureza y por lo tanto lo que le estaba preguntando era nivel 3 de derivado. Eso decían y sí sabían que el derivado número 3 de impureza sí existe. Por eso ahí contestaron que estaba impuro. Sigue insistiendo con un versículo más, Tashema. Vayar Hagai Vayomer, Kena Amazé, Vejena Goyazé Lefanay Neum Hashem. Contestó Hagai y dijo, así es este pueblo, así es esta nación delante mío, dijo Boreolam. Y continúa el pasuk, el versículo termina diciendo ahí que ellos hacen las cosas con impureza. Así termina el versículo diciendo, todas las cosas que ellos hacen y ofrendan son impuros. Es decir, Hagai estaba decepcionado, estaba reprochando por la conducta de los Kohanim. Dice el Talmud, está bien de acuerdo a Rab, que Rab dijo que los Kohanim contestaron incorrectamente porque desconocían el concepto de derivado número 4, se entiende perfectamente por qué el versículo dijo que ellos ofrendan con impureza, porque ellos se descuidaron de este derivado 4 de impureza y lo consideraban puro. Era de Shemuel, Amai también, pero en cambio de acuerdo a Shemuel, ¿por qué dice el versículo que ellos iban a traer con impureza? Ya que realmente sabían que estaba impuro y que no se podía. Contesta el Talmud, Itmue kamatme. No está asegurando, no está dicho de manera de aseveración. El versículo se leería de manera retórica. ¿Acaso hacen con impureza? No hacen con impureza, hacen con impureza. Es decir, están en regla, ellos están haciendo bien. Así es mi pueblo. ¿Ellos hacen con impureza? No lo hacen con impureza, están bien. Esa sería la lectura de los versículos de acuerdo a Shemuel. Dice el Talmud, esto no me convence. Vea, Bejen kolma de ketiv. Si el versículo dice, y así son todas sus acciones. Esa frase, así son sus acciones, no es posible interpretarla de manera de pregunta y exclamación e interrogación. Es una afirmación. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el pasuk de manera sorprendente, de manera de admiración? Sino, es verdad, está dicho de manera de aseveración. Y no es el punto aquí por hacerlo con impureza. Ellos sabían las leyes y lo hacían con pureza. Pero, dado que la conducta de ellos se iba a corromper y se van a comportar incorrectamente, por más que iban a traer las ofrendas con toda la pureza, el versículo Boreolam les considera como que trajeron ofrendas impuras, no por la impureza en la práctica, sino por la conducta incorrecta, generaba que esas ofrendas que se trajeron incluso con pureza sean delante de Hashem como ofrendas impuras. Por lo tanto, todos los versículos que habla ahí el profeta Hagai pueden ser interpretados correctamente tanto de acuerdo a la textura de Rab como a la de Shemuel. Gufa, vamos a volver a analizar un poquitito la frase original. Rab tar mashke bet mitbahaya. Rab había enseñado y dijo que los líquidos que se encuentran en la zona del matadero, ellos eran los que estaban puros. En cambio, Leví estudió los líquidos que se encuentran en la zona del altar, no en la zona del matadero. En el matadero se encontraba el agua y la sangre. En la zona del altar
era el vino y el aceite. Dice el Talmud, Anija y se virale Kishmuel, de Leví, Anija y se virale Kishmuel, Leví, que dijo que el vino y el aceite no se impurifican. Estaría bien lo que él está diciendo únicamente si él interpreta como interpretó Shemuel una hoja atrás de Amar, sería correcto, de acuerdo a lo que dijo Shemuel, que son puros en lo que respecta a no contagiar a otros. Shemuel no aceptó la declaración y determinación de Rab que las bebidas y los líquidos de acuerdo a la Torah no reciben impureza nunca. Shemuel discutió y dijo de acuerdo a la Torah sí se impurifican las bebidas y los líquidos. Lo que está escrito ahí es que ellos no contagian impureza a otros. Ahora bien, si Shemuel y Leví, mejor dicho, el Leví va con los conceptos que dijo Shemuel, que de la Torah sí reciben impureza, solo que no contagian a otros, tiene sentido entonces lo que el Naví, el profeta Haggai, les preguntó a los Kohanim. Se puede perfectamente interpretar los versículos cuando ellos hablaron de que el vino, el aceite se impurificaron o no se impurificaron. Se puede interpretar perfectamente que les planteó esas dudas, a ver cómo ellos contestaban, ya que existe que el aceite se impurifique, existe que el vino se impurifique, y es verdad, vamos a explicar que ellos están en nivel 1 de impureza. El vino no podría impurificar el aceite tampoco podría impurificar el vino, porque de acuerdo a la Torah, una bebida, un líquido, incluso para Shemuel, solo se impurifican ellos, pero no contagian a otros. Pero se puede entonces entender que les preguntó si ellos mismos se impurificaron. Ela, Isabala que Rab. En cambio, si Leví sostiene como Rab que no reciben impureza en absoluto, ni de la Torah ni por decreto rabínico, en el Sibir al-Karab de Amar Dahan Mamash, puro por completo, como se encuentra el planteo que les hizo Haggai a los Kohanim, si no hay manera que el aceite y el vino reciban ningún tipo de impureza, ya que el testimonio de Leví fue los líquidos que van al altar no tienen impureza en absoluto, si es como estudia como Rab. Entonces, ¿cuál era el planteo que les hizo el Naví, el profeta? Al Kolhajá, que Shmuel se virale. A la fuerza, tenemos que decir que él interpretó como Shemuel que lo que dijo que son puros es no contagian impureza a otros, pero ellos mismos sí se impurifican. A su vez, dice el Talmud de Shmuel, también para Shemuel, Anija y Sabarra Karab, Shemuel estaría comprendido si estudia también como Rab, de Tan Mashke Bet Mitbahaya, en lo que respecta a de qué líquidos estamos hablando. Obviamente que Shemuel discute con Rab. Rab dijo, no reciben impureza en absoluto los líquidos, y Shemuel dijo que reciben impureza de la Torah. En ese punto seguro que discuten. La discusión ahora, o el tema principal, es de qué líquidos estamos hablando. Si los líquidos del altar o los líquidos de la zona del matadero. Sobre eso, seguro que Shemuel tuvo que haber estudiado como Rab, que hablamos de los líquidos del matadero. En cambio, los líquidos del altar, como el vino y el aceite, impurifican a otros también, por lo menos por decreto rabínico. ¿Por qué? Porque Shemuel dijo que les planteó si era nivel 4, derivado 4 de impureza. Quiere decir que el pan había impurificado al guiso, el guiso había impurificado al vino, y el vino había impurificado al aceite. ¿Y cómo el vino impurifica al aceite? Si Shemuel dijo que un líquido, una bebida, no impurifica a otra. A la fuerza, que eso Shemuel lo dijo en los líquidos que están en la zona del matadero, pero no en la zona del altar. Esto es lo que dice aquí. Reviú de la David, Hamishi. El cuarto no impurifica al quinto, no es un derivado 5. Ashirishi Avid.
reví. Pero el derivado 3 sí contagia y hace el derivado 4. Y eso fue lo que le había planteado y cuestionado el profeta a los Kohanim. Entonces ahí tendría comprensión. Era Isabel la que le vi. En cambio, si Shemuel estudiaba como le vi, que se refiere a los líquidos de la zona del altar, que los líquidos de la zona del altar no contagian impureza uno al otro. ¿Por qué ellos hablaron del derivado número 4 que no genera y no contagia impureza al derivado número 5? Ni siquiera derivado 2 ni derivado 3 pueden hacer, ya que ningún líquido puede contagiar la impureza al otro si se trata de los líquidos del altar. A la fuerza, que Rab se virale. Esto nos fuerza entonces y nos obliga a decir que Shemuel en ese punto estudió igual que Rab, que se hablaba de los líquidos de la zona del matadero, no de la zona del altar. Los que estaban en el altar sí podían contagiarle impureza a los otros. Y de hecho, y con esto vamos a terminar por la clase de hoy, Tania que bate de Rab. Tenemos un artículo que estudió exactamente igual que las palabras de Rab, pero Tania que bate de Leví. También encontramos otro que estudió exactamente igual que Leví. Es decir, que esta discusión entre estos dos grandes amoraitas, encontramos, si eran primera generación de amoraitas, tanto Rab como Leví, encontramos que los tanaitas, sabios anteriores a ellos, también habían discutido y habían presentado los mismos argumentos. Y vamos a ver hoy uno de ellos solamente, Tania que bate de Leví. Encontramos aquel artículo que estudió igual que Leví, que solamente estábamos hablando en los líquidos del altar y no en los líquidos de la zona del matadero. Haddam, ve'ayain ve'ashemel ve'amayim, mashke ben mit ve'chaya. Sangre, vino, aceite y aguas líquidos que se encuentran en el altar. También en el altar había sangre y también se vertía agua en la festividad de Sukkot, pero todas esas que se encontraban en el altar, Shenit Meu Bifnim, si se llegaron a impurificar estando dentro del gran templo, Beotzian Lahutz, y luego los sacaron afuera del gran templo. Dentro del templo ellos se van a impurificar. Ya dijimos que Leví sostiene que sí reciben impureza de la Torá. No contagian, pero sí reciben impureza de la Torá. Entonces, todos ellos se impurificaron, Beotzian Lahutz, y ahora los sacaron hacia afuera del gran templo, Tehorim. Van a llamarse puros y no van a contagiar la impureza a ningún otro. Así como dentro del gran templo ellos se impurifican y no contagian a otros, incluso si ahora, luego que se impurificaron, los sacamos, tampoco van a contagiar. Mantienen las mismas características que mientras estaban dentro del gran templo. En cambio, Nitmeu Bahut, de impurificarse fuera del gran templo, que reciben impureza de la Torá y por decreto rabínico pueden contagiar impureza a otros también porque no están en el altar, incluso si los ingresó adentro del gran templo, Temeim, van a contagiar impureza a los demás también, ya que mantienen nuevamente el carácter que ellos tenían cuando estaban afuera. Eso es entonces como dijo Leví, que nosotros nos referimos a los líquidos del altar, no a los líquidos de la zona del matadero. Cuestiona el Talmud, ¿y cómo es posible de Amar Bioshua ben Leví? Ya enseñó el Bioshua ben Leví, Mashke ben Mitvahaya, los líquidos del altar, lo Amrudahan el Abimkoman. No fue dicho que son puros y que no contagian impureza a otros, es decir, ellos se impurifican, pero son puros en relación a los demás, de no impurificarlos, en la Abimkoman, solo mientras están en su lugar, en el altar. Y aquí estamos diciendo que incluso si los sacaron hacia afuera no impurifican. ¿Acaso cuando aclaró solo en su lugar no vino a excluir que si los
sacamos ahora hacia afuera, que ahí sí impurificarían. Es decir, se impurificaron adentro, ahora los sacamos, afuera sí impurificarían, solo mientras se mantengan en su lugar, ¿no? Y entonces es contrario a lo que acabamos de estudiar. Díjolo, viene a excluir a la inversa. Si se llegan a impurificar afuera y los ingresan, ahí van a contagiar impureza. A eso se refiere, no a la inversa. Si estaban adentro y se impurificaron, cuando los sacamos no van a contagiar impureza. Si estaban afuera y los ingresaron, ahí van a contagiar impureza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Si dijo Rabbi Yoshua ben Levi que en su lugar no contagian impureza. Y aquí estos están ahora dentro del gran templo, en el altar, y están diciendo que sí contagian impureza. Dice el Talmud, la frase de Rabbi Yoshua ben Levi no es dónde impurifican, es cuando tienen capacidad. Cuando nosotros decimos que ellos no pueden impurificar a otros, si se impurificaron ellos en su propio lugar. Si cuando ellos estaban en su lugar se impurificaron, ahí no contagian impureza a otros, incluso si los sacamos. Pero si ellos se impurificaron fuera de su lugar, ahí sí pueden contagiarle impureza a otros también.